¿Qué está pasando dentro del Partido Liberal? Es justamente el tema que vamos a abordar hoy en Diálogo de Impacto. Recordamos que fue el 9 de marzo que Salvador Narrala resultó electo como candidato oficial del Partido Liberal. Desde el 9 de marzo, pues han transcurrido más de un mes y ha sido hasta el 13 de mayo, ayer justamente, que anuncia la unidad en el Partido Liberal de cara a las elecciones del 30 de noviembre. Esto después de varios intensos cabildeos, reuniones. No es fácil. El Partido Liberal es un partido bastante complicado, bastante independiente, pero bueno, esto es lo que sucedió. Ayer justamente asistió Jorge Cálix, el segundo más votado dentro del Partido Liberal. Y llegó Alfreda Saavedra en representación de Maribel Espinosa y Eduardo Malter en representación de Luis Zelaya. Salvador trató de justificar cada una de las personas que no asistieron, pero sin embargo las personas esperaban ver a los cuatro precandidatos en ese momento, pues los tres precandidatos que perdieron en esta contienda electoral. Jorge Cálix expresó que Salvador Narrala es la persona ideal para dirigir los destinos de Honduras. Esto pues parte de su discurso en esta ceremonia. Dice, la persona correcta para volver a llevar esa bandera rojo, blanco, rojo a lo más alto en casa presidencial. Así se expresaba justamente Jorge Cálix al momento de que se anunciaba esta unión. Narrala dijo que el Partido Liberal está más unido que nunca, podemos decir, en un discurso bastante moderado. Pero sin embargo, Salvador Narrala, en declaraciones posteriores, ha encendido nuevamente. Sabemos que el gobierno ha mantenido una campaña de ataque bastante consecutiva en contra de Salvador Narrala, pero aprovechó ayer para decir que Rixi Moncada no la quería ni la mamá. Y esto ha generado pues la ira del partido de gobierno en contra de Salvador Narrala. También ha dicho que ellos van a ganar con 1.9 millones de hondureños, que es lo que se espera. ¿Qué opina Alan Ramos, vicepresidente actual del Consejo Central Ejecutivo y miembro del nuevo Consejo Central Ejecutivo? Y también Javed Savión. Javed Savión pues pertenece a la fracción de Jorge Cálix, que llegó también al Partido Liberal. Don Alan estuvo con Salvador Narrala, que son las dos fuerzas políticas más grandes que tiene el Partido Liberal, justamente según el resultado de las elecciones generales. Pero antes de entrar con nuestros invitados, veamos esta nota de cómo fue este anuncio de alianza en el Partido Liberal, en esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto. Don Alexander López, desde Lloro, también está presente a nuestro siguiente presidente de la República, el ingeniero Salvador Narrala. Yo te sigo a donde vayas. Gracias por ser del glorioso Partido Liberal de Honduras. Y nuestra siguiente primera dama de la República y actual y honorable diputada del Congreso Nacional, Iroshka Elvirte Narrala. Gracias, esto demuestra que el Partido Liberal de Honduras está unido, es fuerte, nada nos va a dividir. Estamos de vuelta y más fuerte que nunca. El candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala, juramentó a la Comisión Coordinadora de Campaña y a las comisiones políticas departamentales, donde mencionó que esta unión es con un fin en común. Necesitamos ser útiles para el fin que todos perseguimos. Y el fin que perseguimos es rescatar al país. En este momento, el Partido Liberal, yo me considero con sinceridad, y ya lo anticipó Jorge, que voy a ser presidente de Honduras. No tengo duda. Jorge y yo, por razones que ustedes saben y que pueden deducir, sabemos que a la persona que le tiene miedo el familión es a Salvador Narrala. Jorge Cálix calificó al ingeniero Narrala como una buena persona y sin maldad,
correcta para dirigir los destinos del país y colocar la bandera liberal en casa presidencial. Está unido, y cuando el Partido Liberal está unido ya sabemos lo que sucede. Gana de manera contundente. Hoy yo puedo decir con toda franqueza que el próximo presidente de Honduras va a ser Salvador Nasralla. Es la persona idónea para poder dirigir al partido en esta dura batalla. Hoy hemos demostrado con una acción que el Partido Liberal está unido, y yo genuinamente creo, y esto lo digo con franqueza, que Salvador Nasralla es una buena persona. Yo cuando platico con Salvador me siento agradado. Es una persona en la que yo no veo mala intención. El actual presidente de ese instituto político dio a conocer que las encuestas son claras y realizó un llamado al voto nuevo e independiente para poder unirse al candidato ganador del Partido Liberal. Efectivamente, hoy estamos muy contentos con la asistencia que hubo en esta reunión. Creo que el Partido Liberal se le mira la algarabía. Hoy que vemos tan lleno aquí, pues eso nos da un indicio de la expectativa del triunfo que tienen los liberales. Y invitamos a todos los demás hondureños, especialmente los independientes, que normalmente han apoyado a Salvador Nasralla, que lo sigan apoyando y que apoyen al Partido Liberal. Con una representación de los 4 movimientos que se sometieron al proceso interno en el Partido Liberal, todos mencionaron estar con la misma intención de poder ganar las elecciones generales y que el Partido Liberal pueda salir de la llanura. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, justamente, como les decía, después del 9 de marzo le ha costado un poco a Salvador Nasralla consolidar la unidad. El primero que consolidó de partidos políticos, y hay que decirlo, bueno, fue el Partido Libertad y Refundación, que hizo este llamamiento ahí, pues casi era único, porque Russell no era una persona tan controversial y logró esa unidad. En segundo lugar está el Partido Liberal y se está a la espera de la unidad dentro del Partido Nacional. Los grupos, pues sabemos que hay mucha polarización, pero bueno, esto es parte de la política que se vive, no es nada nuevo para todos. Toma su tiempo, su proceso. El Partido Nacional está a la espera de hacer ese anuncio en la convención, porque ellos se están preparando para la convención, donde se espera que lleguen los precandidatos a la presidencia. Se encuentra aquí con nosotros Alan Ramos, vicepresidente del Consejo Central Ejecutivo, y el diputado Yavés Avión, de la fracción de Jorge Calix, el diputado por Comayagua. Muchísimas gracias, don Alan, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada. Buenos días, doctor Savión. Es un gusto compartir con ustedes. Sí. Diputado. Gracias, igualmente. Muchas gracias, licenciada, pues a Alan Ramos, que dicho de paso, le agradezco que junto con Yanni y todo el Consejo Central Ejecutivo tuvieron esa visión de país, visión de partido, poder abrir el partido y nuevamente abrirnos los espacios que como liberales que fuimos en el pasado y fuimos a otro partido a aventurar, nos abrieron esos espacios y nos acogieron de nuevo en nuestra casa. Yo creo que eso nos tiene ahora en una posición ventajosa de nuevamente pues poder alcanzar el poder de la nación. Sí, y yo creo que es importante, ayer pues ya se logró esa unidad, tengo entendido que aunque llegaron representantes de cada uno de los movimientos, no sé qué pasó con doña Maribel Espinosa, tengo entendido que Luis Zelaya sí nos dijo que estaba fuera del país. La abogada Maribel Espinosa también, por temas de salud, estaba fuera del país o está fuera del país, y se hizo representar por el abogado José Alfredo Saavedra. Pero en todo este proceso han estado en muchas pláticas y han estado pues muy accesibles para poder lograr esta unidad, que es la unidad partidaria que queremos. Pero a mí me gustaría hablar un poco de todo el antecedente, como central ejecutivo, lo que mencionaba el doctor Savión. Desde el 2023, algunos de los miembros del central ejecutivo, y yo quiero mencionarlo hoy con propiedad, Marcia Facusé, Francisco Cibrián, Ryan Dagger, José Luis Moncada y su servidor, iniciamos una tarea como para poder ver cómo se resucitaba realmente el Partido Liberal. Porque hasta ese momento, estoy hablando de agosto a septiembre de 2023, el Partido Liberal no miraba. Estaba muerto, como decimos popularmente. Era un paciente en cuidados intensivos, digamos. Todavía estaba vivo, pero en cuidados intensivos. Iniciamos ese proceso, esas pláticas. Bueno, creo que con el abogado Jorge Calix nos reunimos unas 8 o 10 veces en diferentes oportunidades, haciéndole ver de que
que era la oportunidad, porque sabíamos de que al interior del partido donde estaba anteriormente tenía una serie de barreras. Y también con el ingeniero Narrala, con varios de los que lo acompañaban siempre, como Pedro Arquero, que con Pedro creo que tuvimos más reuniones, buscar que se vinieran al partido, pero en un proceso de transición bien ordenado. Y lo fuimos construyendo, hasta que el Central Ejecutivo, por unanimidad, aprobó el procedimiento para que ingresaran, y en el mes de junio del 2024 fueron ya juramentados de nuevo, ¿verdad? Se hizo un proceso de audiencias, etcétera, y esta gente fue juramentada, y el partido realmente volvió como a creer en el liberalismo, a poner a Honduras primero, poner al Partido Liberal. Se crearon los diferentes movimientos, estos 4 movimientos que participaron en el proceso interno. Se llegó al 9 de marzo, donde pues el voto liberal decidió que el ingeniero Narrala fuera nuestro candidato. Y después de ahí, pues ya van más de 2 meses, como usted bien lo describe, donde se han hecho diferentes jornadas, diferentes equipos de trabajo, para poder llegar a este proceso de unidad partidaria. Y hoy, pues, esperando pues la convocatoria oficial a la convención, para que ahí ya se dé el último toque y empezar de nuevo en una campaña a poder lograr el triunfo en el 30 de noviembre. Sí. Ahora bien, usted, diputado Sabión, usted pertenece a la fracción de Jorge Calix, obviamente vienen del Partido Libertad y Refundación. Va a ser, ustedes pues también son la segunda fuerza dentro del Partido Liberal. ¿Cómo van a hacer para que estas personas continúen dentro del Partido Liberal? Porque podrían regresarse al Partido Libre también, porque eso también va a depender de la apertura que se dé dentro de este instituto político. Fíjese que ese extremo no lo creo posible. O sea, nosotros, dentro de la corriente de Jorge, en su 98%, pertenecimos más, tuvimos más tiempo dentro del Partido Liberal, conocemos muy bien sus estatutos, conocemos la doctrina liberal, es una doctrina liberal es bellísima, si la lee, nos sentimos identificados. En un momento hubo molestia por lo que ocurrió en el 2009, que un grupo de liberales nos molestamos y bueno, tomamos una decisión que afortunadamente por la apertura de este nuevo Central Ejecutivo, que el doctor Alan Ramos es el vicepresidente, junto con Yanni, que es el presidente, tuvo esa visión de país, visión de partido, poder abrir los espacios. Nosotros cuando tomamos la decisión de dejar un partido que está en el poder, con miles de ofrecimientos, y venirnos nuevamente a nuestra casa, a abrazar esos principios de Francisco Morazán, porque o sea, los principios del liberalismo son la doctrina de Francisco Morazán, y abrazar esos principios y rescatar y luchar, dejar el partido que estaba en el poder y venirnos nuevamente a rescatar esta noble institución que nos sentimos, es como cuando uno se va mucho tiempo de casa y venimos. O sea, no se trata de lo que usted le ofrezca dentro de un instituto político, se trata de cómo se siente por el trato. Yo con don Alan, con Yanni, con Ryan, con Cibrián, con Marcia, con ninguno de ellos he sentido una barrera, viendo por qué te fuiste y vení. Mire, es un trato definitivamente diferente a lo que existía en Libertad de Refundación. Entonces, aquí estamos por convicción, para rescatar al partido, hacer nuestro máximo esfuerzo en la trinchera que nos toque. Y ahí es cuando uno dice, el partido, y gracias a esta apertura que se dan en nuestros estatutos, es que se acuña la frase, el liberalismo es de las milicias eternamente joven, porque el pensamiento del liberal, nuestra doctrina es renovación, es cambio, es adaptación a los procesos sociales, a la realidad del país. Y eso es lo que hizo este Central Ejecutivo, adaptar los tiempos que están ocurriendo ahorita con la doctrina del partido, que es renovación,
es adaptarse, no ser un partido anquilosado, petrificado y no dar apertura. Entonces, no creo yo que ocurra, al menos en los que estamos aspirando a diputados, en los que no salieron, y le voy a poner un ejemplo. El Chele Castro. El Chele Castro no salió, pero el Chele Castro se va hasta el final, y yo sé por qué se lo digo. Es un hombre de convicción que renunció, óigame bien, en aquel momento molesto, a una diputación, en su momento. Entonces somos gente de convicción, de principios, que nos sentimos muy bien de nuevo en casa. Sí, eso es bien importante. ¿Usted cree que sí se ha logrado esa unidad? Porque también, una cosa es lo que vemos en pantalla o lo que podemos ver en un acto público, pero ver alrededor. Usted hablaba algo interesante, ¿verdad? Que tanto Jorge Cálix, la incorporación de Jorge Cálix como de Salvador Narrala resucitaron el Partido Liberal. El Partido Liberal, a pesar de ser el partido más antiguo de Honduras, lamentablemente, por control de dos caudillos, se ha mantenido casi en un tipo de, como usted dice, en estado de coma, ¿verdad? ¿Cree que con la nueva incorporación, esta nueva comisión de campaña, sabemos también que Salvador Narrala es una persona bastante controversial? O sea, él no se puede desligar de eso. ¿Va a lograr mantener esa unidad y que sí tiene posibilidades con Salvador Narrala y con la integración de estos equipos ganar las elecciones del 30 de noviembre, don Manuel? Pues nosotros somos optimistas. Sabemos que la unidad que se mostró desde el día de ayer y que se venía mostrando, hay que hacerla y bajarla a los territorios también. Hay que ir a los municipios, hay que ir a los departamentos, porque todavía ahí no vamos a desconocer que existen algún tipo de situaciones que se dan después de los procesos. Y que es normal también, en todos los partidos lo tienen. Todos los partidos lo tienen, entonces esa unidad tiene que ir al territorio nacional, a todos los municipios como tal. Creemos que Salvador Narrala tiene ese voto independiente realmente, ¿verdad? Y lo mostró en todos los partidos que anteriormente participó. Hoy el liberalismo llegó aproximadamente a unos 560.000, 580.000 votos en el proceso interno, pero se espera que más de 1 millón de independientes acompañen al Partido Liberal. Eso es lo que realmente se apunta. Muchos liberales se hicieron independientes. ¿Por qué? Porque son 16 años donde el partido no estaba dentro del poder, no estaba en el gobierno. Entonces hubo un gran grupo de personas con tendencia liberal, con padres liberales, abuelos liberales, llegaron en este tiempo y pues se convirtieron en independientes, pero tienen algún grado de afinidad con el Partido Liberal. Hoy necesitamos rescatar nuestro país, la democracia del país sabemos que ha tenido muchas amenazas. De hecho, día a día, cuando miramos todos los problemas que vienen ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral, algún tipo de amenazas de otra índole que no se están, que están garantizando un proceso general como todos los hondureños queremos. Entonces necesitamos que esa democracia se fortalezca y el Partido Liberal pues ha sido históricamente el vanguardista en este tema. De hecho, de ahí han surgido los demás partidos como tal, y sabemos que hoy pues Salvador Narrala tiene ese gran reto. Esta comisión de campaña va a tener esa gran labor. Sabemos que el abogado Cálix tiene pues un conocimiento político muy amplio y que eso va a permitir también ayudar a que todo esto pues se desarrolle. Y el doctor Marlon Lara, que fue el director de la campaña del movimiento en las internas, sabemos que conoce también todo lo que ha venido sucediendo, así como los demás miembros de la Comisión Nacional de Campaña, pero confiamos y somos optimistas en que lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr porque nosotros ponemos primero el bien del país, primero después el partido, y en el escenario que nos toque, en el escenario donde estemos, vamos a contribuir para que eso se logre. Sí, esto yo creo que viene a dar un respiro. Obviamente sabemos que la mayor parte de la fracción de Jorge Cálix nacieron en el Partido Liberal, se fueron al Partido Libertad y Refundación y regresaron. Pero en el caso de Salvador, no.
Esa es la gran diferencia en la estructura política. ¿Ustedes creen de que se va a lograr esa cuota? Porque vemos lo que está sucediendo en el Congreso Nacional ahora. Y los partidos políticos tienen que cambiar esa estrategia. Ustedes mismos lo están sufriendo. El hecho de que nadie tenga mayoría se le ha dificultado al partido de gobierno tomar decisiones. Vemos que todos andan ahorita, por ejemplo, voto en plancha, por ejemplo, ¿verdad? Pero sabemos que el pueblo hondureño no quiere voto en plancha. El 2021 fue una gran experiencia. O sea que el votante ahora tiene diferente manera de pensar, doctor Sabino. Sí, y fíjese que eso es bueno para la democracia. En nuestros cuadros llevamos gente muy capaz. Usted lo mira a nivel nacional, los aspirantes a diputados ahorita, hay gente de mucho prestigio, gente, buenos cuadros que usted con solo que los trate, que interactúe con ellos, sabe en la mayoría de los casos que son personas de bien, una buena cantidad de aspirantes nuevos, que obviamente tiene que demostrar, porque una cosa es ya cuando se está en el ejercicio del cargo como diputados. Y tenemos claro que para tener una gobernabilidad adecuada, de acuerdo a los intereses del liberalismo, porque nosotros los liberales estamos, y los estatutos ahí lo dicen, en contra de totalitarismo y todo aquello que tiene que es la cooptación del poder. Entonces, ya este es un nuevo partido, el Central Ejecutivo saliente, que esperamos que don Roberto Contreras, con el nuevo Central Ejecutivo, pueda hacer una tan buena labor como lo han hecho hasta ahorita, que está actualmente, porque aquí es el país el que importa. No podemos ya estar inventando fórmulas que realmente nos va a traer problemas, no solo con socios tan importantes como los Estados Unidos, como Europa, sino que socios que han sido tradicionalmente amigos de Honduras. No podemos estarnos divorciando con el mundo por solo tener 1, 2 o 3 amigos que realmente no nos van a dejar pues el crecimiento y desarrollo que tenemos como país. Tenemos claro, y nosotros, la gente va a votar por el Partido Liberal, por sus diputados, por las propuestas que vamos a hacer. Y no tenemos duda que en su enorme mayoría, al menos de los 298 municipios, en su enorme mayoría lo va a hacer en plancha por las propuestas que nosotros vamos a tener. Sí. Hay algo interesante, antes de irnos a pausa, es el hecho de que Salvador Narrala siempre dijo que él tenía 2 millones de votos. En las elecciones primarias llegó a 250,000 votos, más o menos. No, 380. 380,000. Pero ayer justamente decía de que él tiene 1.9 millones de votos. ¿De dónde saca esas cifras? ¿Logrará él aglutinar ese votante como lo fue en el 2021? Porque recordemos, el 2021 fue un fenómeno político totalmente diferente. La gente se unió para sacar a Juan Orlando Hernández del poder. Y fueron de todos los partidos políticos. No es una sola, porque ahora Libre se apropia, Salvador Narrala se apropia, de que ellos lo hicieron, pero en realidad fue una voz popular. ¿Logrará Salvador? ¿Cree usted que Salvador Narrala logrará ese 0.9 millones de votantes en las elecciones primarias? Usted nos puede opinar también al 3182-5600. Vamos a pausa. Cuando regresemos abordaremos este tema. No nos cambien. Estamos conversando con Alan Ramos y Yves Avión. Ellos son miembros del Partido Liberal. Justamente un día después de que ya se ha anunciado que hay unidad dentro del Partido Liberal. Sabemos que Salvador Narrala es una figura bastante controversial, pero hay que considerar también, ¿verdad? También ha sido fuertemente atacado. Atacado fuertemente él y su familia. Pero esta es parte del proceso que vamos a ver estas elecciones. Estas elecciones van a ser bastante fuertes en ataques.
porque el tripartidismo, y hay que decirlo, quiere conservar el poder. Hay muchos analistas que piensan que sin una alianza ninguno de los tres partidos va a lograr un triunfo arrollador. Antes de iniciar, ¿de dónde saca Salvador de que puede lograr ese 1.9 millones de votantes? Si es en las elecciones primarias alcanzó 380,000 votos. De los tres precandidatos fue el menos votado y cifras oficiales, ¿verdad? Que cada partido haya hecho lo que haya hecho son otros 100 pesos, pero oficialmente es el tercero más votado. ¿Nuestros invitados están conscientes de que el Partido Liberal ha resucitado? Vamos a conversar con ellos. ¿Cómo ven las posibilidades de triunfo? Pero antes vamos a leer estos mensajes que nos han escrito nuestros televidentes. Dice, mire, Salvador es una persona honesta, pero es muy inestable. Solo sacó 150,000 votos y dice que tiene 2 millones de votantes seguros. Son 380,000, para hacer la corrección. Vamos con el siguiente, dice, bueno, Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, muchísimas gracias a Leonel que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto, a María Sagrario Aguilar también, saludos y muchas bendiciones, nos dice, y a Omar Rodríguez, gracias por escribirnos. Aquí el tema, obviamente, ¿qué posibilidades le ven ustedes al Partido Liberal en esta contienda? Va a ser una contienda bastante fuerte. El tripartidismo, los tres partidos políticos, ya vimos lo que sucedió en las elecciones primarias. Partido Nacional es el partido más votado, con mayor cantidad de votos, segundo Partido Libertad y Refundación, tercero Partido Liberal. Salvador Narrala sabemos que tiene mucha popularidad. ¿Usted cree que, doctor Sabión, usted cree que Salvador Narrala puede ganar el 30 de noviembre? Sí, sin duda alguna, mire, y hay que analizar en contexto global, mire. A uno y el doctor Alan también sabe, en política, cuando es el más atacado, es por algo, es porque usted tiene unas altas posibilidades de ganar, es el que hay que bajarle el perfil. Cuando no habla de usted, preocúpese, ¿qué es lo que está pasando con Papi a la Orden, con el señor Asfura? Nadie lo ataca, nadie dice nada, a pesar de que tiene serios cuestionamientos. El Partido Nacional, o sea, su candidato ya puso, como dicen, toda la carne al asador. Esa es su militancia, su voto duro, que no va a crecer mayormente, porque es un partido que, si bien es cierto, fue muy golpeado por todos los actos de corrupción, pero esa estructura no va a crecer mayormente a lo que sacó. ¿No cree usted que el Partido Nacional regrese al poder? No, se lo digo categóricamente. Hay muchas aristas internas y externas que va a evitar que regrese. Ok, y el Partido Liberal ha venido en crecimiento. Yo le voy a decir, si usted mira las métricas, cómo ha venido, que es el voto duro del Partido Liberal, que se ha nutrido, el liberal desmotivado, el liberal que no creía ya en su partido, el que no quería darse color. Mire, usted miró ahí en el Central Ejecutivo y en todas las reuniones que tenía el ingeniero Salvador, que tenía Jorge, que tenía Maribel, Luis, todas las reuniones son nutridas. Entonces usted siente, y se lo digo, que eso se siente en el ambiente cuando hay una posibilidad. ¿Y cuál es la otra ventaja? El voto independiente. El 49% de la población de Honduras no tiene, dice, y no se identifica con ningún partido político. O sea, ya los institutos políticos, ese es el reto que tenemos nosotros como Partido Liberal, es volver a agarrar la confianza del pueblo hondureño que tenía el Partido Liberal. Antes el Partido Liberal era 2 veces que siempre ganaba versus una el Partido Nacional. Y ahora ese es el reto que tenemos nosotros, es nuevamente que la gente vuelva a agarrar confianza. Si el 49% de la población de Honduras no tiene partido político, ese es el voto que va a cruzar a Salvador Narrala. Y lo otro, recuerde, el voto joven, la juventud. Entonces, ¿por qué a veces algunos liderazgos controversiales, como Milei de Argentina, como Donald Trump de Estados Unidos, ganan? Porque a veces las personas se identifican con las personas controversiales. O sea, es una nueva tendencia. A veces uno dice, Donald Trump ganó
Y uno dice, bueno, y él ha sido tan controversial, pero y ganó bien. Entonces, la nueva tendencia, miren, los jóvenes ahora que somos un país que un buen caudal político tiene abajo de 35 años. Entonces, eso está inclinado a favor de Salvador Narrala. Por eso yo no tengo duda, porque los otros candidatos, sin demeritar, tienen ese discurso arcaico, anquilosado en el pasado, que pasó ¿Tampoco esto. le ve posibilidades a Libre? Si nosotros, óigame bien, seguimos así como estamos, en esta unidad y la llevamos hasta el final, el Partido Libertad y Refundación no va a tener posibilidades, porque se le dio una oportunidad de oro, el pueblo se la dio, y realmente no han cumplido las expectativas, en todo sentido. Y ahí están los números, y que no se enojen conmigo, pero el desencanto, la desmotivación y la cantidad de votos que sacaron el proceso electoral no fue en sí por la candidatura, fue por el desencanto que tenía Juan Orlando Hernández. Y ahorita les va a pasar la factura también con la señora Moncada, porque fue una persona impuesta, donde muchos líderes, se los digo yo, que yo los conozco, diputados, ayer un diputado muy emblemático del partido, quejándose conmigo. Yo le digo, bueno, ¿y para qué sigues agachando la cabeza entonces en ese partido? Quejate con los que te caen, a mí no me tenés que decir nada. O sea, si diputados dicen, óigame bien, que salieron electos para esta contienda electoral, dice, mira, yo no voy a trabajar por la candidata, me tienen decepcionado, voy a trabajar por mi diputación. Que están ahí, le dicen eso, y no es invento, y después of the record se lo voy a decir quién fue el que me dijo eso. Entonces, son situaciones que el complejo panorama que tienen, por el mal ejercicio del poder, les va a pasar factura, porque eso el nepotismo los ha matado. No solo a nivel de la familia presidencial, sino que también a nivel de familia de la candidata presidencial. Cuando usted tiene a dos de sus hijos ganando más de 600.000 empiras, en puestos altísimos, que hay miles de hondureños con mejor capacidad, óigame, eso le choca a la gente. Por eso una de las cosas, y el ingeniero Salvador Narrala ya lo dijo, es la ley contra el nepotismo, que ya lo metió el doctor Mauricio Villeda en el Congreso Nacional, y una ley donde los altos funcionarios del gobierno tienen que tener las capacidades técnicas, profesionales, para que desempeñen los cargos, pero que con el respeto que algunos amigos se merecen, no tienen ni la más mínima capacidad para ser ministros, y solo porque le dan upa a todas las tonteras que a veces algunos hacen, es que los tienen de ministros. Sí. Ahora bien, ¿logrará el Partido Liberal recuperar, y lo conversábamos un poco extracámara, parte de ese voto independiente? Son liberales que no dependen de ninguna línea partidaria y que se han mantenido en la margen independiente y votan por el que consideran importante. Yo hablaba de 400.000, 500.000, don Alan dice que son 600.000. ¿Logrará Salvador Narrala recuperar a esta masa flotante? Lo que en las elecciones pasadas que se habló, liberales en resistencia, muchos liberales, obviamente, que inyectaron votos, porque hay que decirlo también, ¿verdad? O sea, no solamente Salvador Narrala y el Partido Libertad, también muchos liberales votaron por una tendencia en ese momento. Y ojo con lo que ocurrió en el 2021, que puede repetirse en el ahorita en este 2025, pero ¿logrará Salvador Narrala, cree que el partido puede hacer ese trabajo para recuperar ese voto fluctuante dentro del Partido Liberal, ese voto independiente dentro del Partido Liberal? Hace poco hablábamos de que en las elecciones del 2021 había un sentimiento popular, y era el anti-Jo. Era una cosa impresionante. Uno iba a cualquier partido del estadio, de cualquier estadio. Solo fuera Jo. Y todo el fuera Jo salía. No le hacían barra a los equipos jugando, sino que el fuera Jo era un sentimiento popular. Y se le dio la oportunidad al Libre para que gobernara, independientemente de que el Libre no hizo ninguna propuesta de gobierno. Y eso es lo que tenemos. La hizo, que iba a traer la Sisi. Nah, mire, la trajo. No, pero la hizo. Pero una propuesta seria de gobierno, no la hizo. Y eso es lo que tenemos hoy, estar improvisando, y realmente por eso nosotros necesitamos
rescatar a Honduras o darle otra oportunidad a Honduras. Y el Partido Liberal está generando ese espacio para darle esa otra oportunidad a Honduras con un candidato como Salvador Nasralla, que va a presentar una verdadera propuesta de gobierno, que va a captar ese voto independiente que siempre ha tenido, que va a ir a los territorios a poder recuperar a ese montón de personas que en algún momento fueron liberales y que se fueron apartando, independientemente de que algunos se fueron a otros partidos, otros no se fueron a otros partidos, pero se alejaron del Partido Liberal. Nasralla ha hablado de la descentralización del Estado, que yo creo que es una política que debemos ponerla sí o sí, devolverle realmente a los municipios su verdadero rol de desarrollo, como lo han hecho muchos países que lograron superar los niveles de pobreza. Hoy que pues Dios lo tenga en su gloria al expresidente Mojica, hablaba viendo un noticiero yo participé en un foro allá por el 2012 en Uruguay, que Uruguay busca mucho el modelo de descentralización, sí, y redujo en un 12-15% la pobreza del país. Entonces, un modelo de descentralización le genera al país mayores oportunidades, pero tenemos que tener una verdadera propuesta de gobierno seria, formal, que es lo que el ingeniero Nasralla y el Partido Liberal presentará para poder captar ese montón de gente independiente, que realmente este es un proyecto serio, es un reto enorme. No es que lo van a seguir porque ha estado durante tanto tiempo en la televisión, como ha venido ocurriendo. No, y tampoco nadie puede desconocer la capacidad de Salvador Nasralla. Nadie puede desconocer que él tiene una formación. Dos cosas, la capacidad y su popularidad. La popularidad, la capacidad, formación, pero como partido también, acompañar con una propuesta de gobierno muy cercana a la gente. Y lo que mencionaba el doctor Savillón, lo que la gente rechaza es el nepotismo. Y el nepotismo no ocurre solo a nivel central, porque es lo más visible, ocurre a nivel local, en los puestos que hay en los departamentos. Hay muchos familiones entonces. Hay muchos familiones, los gerentes de las empresas públicas de otros lugares que no están en la Anteusión ponen a trabajar a la nuera, al sobrino, al cuñado, todo ese grupo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que tienen a nivel central. Ese nepotismo, la gente lo rechaza contundentemente. Entonces, independientemente de que este no ha sido el mejor de los gobiernos o no ha sido un buen gobierno, todos esos errores que se han cometido, viene el Partido Liberal, renace, el Partido Liberal se presenta de nuevo con mucha opción, con una propuesta de gobierno. Eso es en conjunto, son una serie de variables para poder atraer y poder lograr esos, ojalá 2 millones de votos, ojalá por el bien de Honduras y que logremos realmente que el Partido Liberal vuelva a casa de gobierno. ¿Podría recuperar eso? ¿Podría Salvador lograr esa meta de los 2 millones de votantes? Es un reto, pero yo creo que sí puede. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito nuestros televidentes que vamos a dar lectura. Dice, solo Dios nos puede salvar de estos politiquillos que solo piensan en su bienestar. Dice, si sin ganar nada todavía se andan repartiendo el Estado. Doctores, abogados, comerciantes, empresarios saben que en la política está la salida de la pobreza y no tienen valores, que es lo fundamental de un ser humano. Los partidos políticos son un cáncer necesario que el país necesita para tener democracia, entre comillas. Solo llegan a los foros de televisión a hablar mentiras, son hipócritas y gane quien gane, el pueblo seguirá aguantando hambre y miseria. Al pueblo solo Dios nos salvará de estos parásitos. Y yo lo voy a ser sincera, y es lo que hablábamos. Hay mucha gente molesta. Y tiene razón. Tiene razón, mire, cuando de repente vaya, y hay que hacer una crítica constructiva, cuando de repente en el Congreso Nacional solo elaboramos tan pocos días, donde el pago no se atrasa. Y cuando llegan a aprobar cosas, sí, las aprueben mal la prueba, como lo de la tarjeta de crédito y tantos errores que han cometido. Entonces le digo yo, versus una persona que trabaja 12, 14 horas diarias para ganar el salario mínimo. De repente a los médicos que ahorita se le debían 4, 5, hasta 6 meses. Y vienen la clase política bien pagada con las prebendas que ahora tienen los que están en el gobierno, carros aquí, escoltas.
Eso molesta. Pero ¿cuál es el problema? Yo como creyente, como católico, digo yo que sí, Dios pone una buena parte, pero Dios ilumina a las personas para que hagan algo para su país. Muchos de nosotros, el doctor Alan Ramos, su servidor, estuviéramos tranquilos, alejados de los focos, porque usted sabe, doctor, que es difícil ser político en un país, tan complicado. Y más cuando uno camina por la senda de la rectitud, porque cuando uno lo mete en un mismo saco es complicado y de repente uno tiene menos problemas solo en el ejercicio de su profesión, que dicho sea de paso tuviéramos menos complicaciones, pero la política, hay una diferencia entre la política y el político serio y el politiquero. O sea, cuando usted la política la encarrila el bien común, ahí tiene las naciones, váyase a los países nórdicos. Son políticas públicas bien encaminadas al beneficio de la sociedad y hay gente goza de un estado de bienestar que da envidia ir a esos países. ¿Cuál es el problema de este país? Que la clase política han sido más politiqueros que otras cosas y han equivocado el camino. Y es ahí donde nosotros como Partido Liberal, se lo he escuchado muchas veces al ingeniero Salvador, vamos a encaminar una política, que yo sé que es trillada esta frase, pero es una política anticorrupción. ¿Cuánto perdemos por corrupción en el país? Cerca de 3.000 millones de dólares. Sí. Y así como está la evaluación, son más de 75.000 millones de lempiras que se pierden. Justamente hoy el dólar ya 26. está cotizando 26, como 26, se veía, 26 lempiras por $1. Tenemos más mensajes, los vamos a leer todos porque ya casi estamos al cierre del programa. Dice, buenos días, Salvador es muy fantasioso y se siente sobrado y es demasiado errático en sus decisiones y ser presidente no es como estar en X0. Ahora ya la gente lo conoce, al igual que el diputado como Yahvé y otros que se fueron para el Partido Liberal. Antes defendían todo lo que hacía el familión y les parecía todo bueno y ahora no, nos dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, con la llegada de Nasrallah al Partido Liberal despertó a ese león dormido, nos dice este otro televidente. Me alegro por la unidad del Partido Liberal, volveremos por el triunfo, dice este otro mensaje. Dice, ya que el Partido Liberal ya están unidos, los líderes buscarán otras alianzas con los demás partidos, sugiere o pregunta este televidente. Buen día. Nada, absolutamente nada que huela liberal o cachiruco puede ser bueno, está comprobado por décadas de corrupción. En los últimos años ha sido comparsa, dice, Salvador se destruye solo, pero el Partido Liberal lo sabe, lo que quieren es ganar unos cuantos diputados, no tienen posibilidad de ganar, dice, al pueblo ya no lo engañan. Saludos, Luis Guzmán. Buenos días, el representante de Salvador Nasrallah habla de nepotismo y Nasrallah lleva a la hermana de Iroshka como diputada. Entonces, dice, así comienzan, dicen estos televidentes, para que veamos que la gente ya tiene otra óptica. Claro. Ya casi estamos finalizando. Comentarios, don Alan. Bueno, Honduras es un país, nuestro querido país, que merece mejores oportunidades. Y el Partido Liberal, como les decía de inicio, hizo todo un proceso para devolverle al liberalismo ese optimismo, esa fe, esa esperanza de triunfo. Y hoy estamos construyéndola poco a poco. Ayer se hizo ya una reunión de unidad liberal y eso mismo se tiene que hacer en todo el territorio nacional, en todos los municipios, en todos los departamentos. Pero es el hondureño el que va a tener su decisión el próximo 30 de noviembre. El hondureño ya sabe cómo nos gobernaron los azules anteriormente, sabe cómo está gobernando el partido de gobierno que quiere quedarse, pero hoy el Partido Liberal presenta una nueva expectativa, una nueva oportunidad y pensamos y creemos que todos los buenos hondureños votaremos por el Partido Liberal para llevarlo a caja presidencial. Sí. También tenemos otro mensaje de Marco Tulio Vilorio Núñez, dice, liberales, ustedes no son la solución, peor con ese candidato histriónico, es lo que nos dice este televidente. ¿Usted sí cree que el Partido Liberal tiene esas posibilidades? ¿Cuál es el mensaje realmente a este voto independiente, diputado? Sí, yo no tengo duda que el Partido Liberal va a gobernar este país y hay una ventaja del Partido Liberal versus el partido que está ahorita el gobierno. El Partido Libre ahorita tiene dueño, o sea, tiene dueño absoluto.
Partido Liberal está compuesto por hombres y mujeres con pensamiento de avanzada. Bueno, aquí está el doctor Alan Ramos, que es uno de los representantes, y así como él hay cientos de liberales, y aquí no hay, como dicen, no es una familia que controla al partido. Son cientos de hombres y mujeres aglutinados más abajo nosotros, miles, y pensamos que ya en el proceso electoral vamos a hacer millones para poder llevar este país. O sea, yo no tengo duda alguna que Dios nos dé la sabiduría necesaria para llevar ese mensaje de unidad en hechos reales y que esa unidad que está ya en la cúpula pues baje a los territorios, como bien lo había dicho el doctor Ramos. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias al doctor Alan y al doctor Yavés Avión por habernos acompañado. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que sucede dentro del Partido Liberal. Nuestros invitados aseguran que tiene muchas posibilidades el Partido Liberal de retomar el poder, ya que el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación no son opción en estos momentos. Pero la decisión la va a tener usted, así que pendientes, nosotros vamos a estar llevándole a ustedes todo lo que está ocurriendo dentro de este instituto político a través de nuestros noticieros Impacto. Los invitamos a que continúen con BTV, ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Gracias a nuestros invitados, gracias. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Y los invito a que continúen con BTV y yo los espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.